Buenos días, buenos días. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie personalizando las parábolas de Jesús. Y hoy corresponde estudiar la parábola del sembrador. Ya hemos estudiado la parábola del hijo pródigo y estudiamos la parábola del buen samaritano. Ahora vamos a estudiar la parábola del sembrador. Es una parábola muy conocida. ¿Quién no conoce la parábola del sembrador? El que no ha abierto su Biblia. Pero todos aquí la conocen, la parábola del sembrador. Entonces vamos a estudiarla y vamos también a personalizarla para ver qué podemos aprender de ahí, qué puedo llevarme yo en esta mañana para mi crecimiento espiritual. Vamos a comenzar leyéndola. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces esta parábola comienza con oíd. Oíd. El sembrador salió a sembrar. ¿Y cómo finaliza? Pues acabamos de decirlo: el que tiene oídos para oír, oiga. Comienza con oír y termina con el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces la parábola nos describe la responsabilidad que tenemos de oír. Oír. ¿Oyeron? Oír. La responsabilidad que tenemos de oír. Y siempre ha habido esta diatriba: oír o escuchar. Oír o escuchar. ¿Será lo mismo? ¿Serán dos cosas distintas? ¿Qué creen ustedes? Oír es la acción de percibir los sonidos en el oído. Es un proceso físico que sucede automáticamente. Escuchar, de una vez se va la mirada hacia ahí, sin que tengamos que hacer algún esfuerzo. Y escuchar es la acción de prestar atención a lo que es. En el griego también hay diferencia. En el griego también hay diferencia. Aunque la palabra que se usa es la misma. Se usa la palabra akou, que traduce tanto oír como escuchar. Pero la diferencia la hace la manera de utilizar el verbo. Por eso que cuando Cristo dice: ¿por qué no me entendéis? ¿Por qué no me escucháis? La misma palabra que traduce ahí del griego es la que el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces pareciera que en el griego no hubiera diferencia, pero sí la hay, y la diferencia la va a hacer, o la manera de utilizar el verbo. Vamos a ver algunos ejemplos ahorita cuando estudiemos. Se escucha cuando hay claridad en el mensaje. Se escucha cuando hay claridad en el mensaje. ¿Puedo oír a alguien hablar en inglés u otro idioma? Si pongo atención, puede que escuche y entienda algunas palabras. ¿Van entendiendo, verdad? Puedo escuchar a alguien hablar en inglés. Y si pongo atención, le entendí esta palabra. En ese momento estoy oyendo que habla inglés, pero estoy prestando atención, estoy escuchando. Pablo dice algo interesante en 1 Corintios 13:1. Pablo dice: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás,
yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. ¿Cómo podríamos nosotros traducir ese versículo? Dice así: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo, imagínense hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero si no amo a los demás, yo solo sería puro ruido. Yo solo sería puro ruido. Simplemente oirían, pero no entenderían el mensaje que quiero transmitir. El amor es el dispositivo espiritual que nos permite escuchar y transmitir el idioma de Dios. Escuchar y transmitir. Yo transmito lo que puedo entender. No se puede tener mayor amor por la familia, por los hijos, por los amigos, por los vecinos, que desearles e impartirles lo mejor. Usted no puede tener un amigo al que usted dice que ama, o un familiar, un sobrino, un hijo, un padre, decirle que lo ama y no desearle e impartirle lo mejor. Cuando Jesús cuenta la parábola del sembrador, está transmitiendo ese amor de una manera práctica, de una manera realista. Cuando Jesús, allá sentado en la barca, transmite y da la parábola del sembrador, Jesús no está dando una enseñanza por dar. Jesús está interesado en que su enseñanza sea entendida. Por eso que Jesús siempre va a buscar la manera de ver, observar eventos físicos para poder transmitir el mensaje. Y allá sentado en la barca, junto con toda esa gente que estaba escuchándole, pues vería a lo lejos un sembrador, y en otra parábola vería a lo lejos otra cosa. Pero Jesús siempre quería que la gente entendiera el mensaje. Por eso es el uso de las parábolas, para que la gente pueda entender. Los apóstoles tenían la virtud y la bendición de contar con Jesús y le podía explicar todos los misterios del reino, pero a la gente había que explicarle para que entendieran. Un buen padre o madre siempre va a querer sembrar en el corazón de su hijo buenos valores espirituales, valores morales, sociales, y estará pendiente de que él lo pueda entender, de que él lo va a entender. Un padre que no haga esto no es un buen padre o no es una buena madre. Siempre va a querer sembrar en el corazón de su hijo buenos valores morales, espirituales, sociales, en fin. Y siempre estaremos pendientes de que lo puedan entender. Pero como vamos a ver en la parábola, también no siempre la intención, o no siempre, aunque usted siembre bueno, va a cosechar lo que usted quiere. Es una parte de la enseñanza de la parábola que vamos a entender y que vamos a comprender. La parábola, hermano, nos va a enseñar la responsabilidad que tiene tanto el que siembra como el que escucha. En la parábola del sembrador, Jesús nos va a enseñar la responsabilidad que tiene tanto el que siembra como el que escucha. Porque en los 4 terrenos, los 4 oyeron, pero no los 4 escucharon. Y eso es lo que vamos a aprender ahora en adelante. En la parábola, y como hemos venido estudiando, personalizando las parábolas, vamos a encontrar varios personajes. Está el sembrador, está la semilla, están los 4 terrenos donde es sembrada la semilla. También aparecen el diablo, la duda, los afanes, la riqueza, los espinos, etcétera. Y vamos a analizar cada uno, por lo menos, el sembrador, la semilla y los 4 hermanos en esta oportunidad. El sembrador. Pongámonos, en primer lugar, en los pantalones del sembrador. Vamos a ocupar ahorita el puesto del sembrador. Vamos a salir a sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar. Marcos 4:3. Y paralelamente vamos a ir dando la interpretación que el mismo Señor Jesús le da a la parábola. En 4:3 dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y en el Marcos 4:14 da la interpretación de esa parte de la parábola. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y Lucas dice que es la palabra de Dios.
Este representa en cierto sentido a todo aquel que transmite el mensaje. Entonces comenzamos estudiando y analizando la responsabilidad del que siembra, la responsabilidad del que transmite. Dijimos que la parábola nos iba a enseñar la responsabilidad de tanto como el que transmite, como el que escucha, como el que recibe. Y en esta oportunidad el sembrador representa en cierto sentido a todo aquel que transmite el mensaje. ¿Cuál es la responsabilidad del que transmite el mensaje? Y el mensaje, como dijimos, es la palabra de Dios. Entonces el sembrador, y usted y yo como sembradores, bien sea que prediquemos, bien sea que sembremos valores espirituales, morales, sociales a nuestros hijos, y como hijos de Dios estamos dando testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos una responsabilidad y representa en cierto sentido todo aquel que transmite el mensaje. Un buen sembrador no va a perder su tiempo sembrando semilla mala. Él estudiará la semilla a sembrar. Entonces, usando la analogía que usa el Señor Jesús, ¿qué sembrador de papa, sabiendo que la semilla que está usando le va a dar una mala papa, va a perder su tiempo, su terreno en sembrar esa semilla? ¿Habrá alguien que sea así? Nadie lo va a hacer así. Sería bien tonto el que hiciera eso. Todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo el terreno, el sol, la estación, sembrando una semilla mala, no va a hacerlo así. Entonces nosotros como sembradores también tenemos que velar para que la semilla que nosotros vamos a sembrar sea una semilla buena, una semilla excelente, una semilla de calidad. Y como la semilla es la palabra de Dios, nosotros tenemos que velar para que esa semilla que sembremos sea de la mejor manera. El testimonio de vida, el testimonio de nuestra vida, hermanos, va a servir como el amplificador del sonido. ¿Cuál es la función de un amplificador de sonido? Aumentar el nivel de audio, va a amplificar mayor. Entonces el testimonio de vida que nosotros tenemos va a servir como un amplificador de sonido. Ahora bien, fíjense, podemos amplificar verdad con amor, o si lo que producimos es ruido, ¿qué podemos amplificar? Puro ruido. Entonces nuestro testimonio de vida, si con nuestro testimonio de vida nosotros damos y vivimos una vida donde enseñamos, donde sembramos verdad con amor, eso se amplifica. Pero si tenemos una vida donde es puro ruido, y más adelante vamos a identificar lo que es puro ruido, entonces lo que vamos a amplificar es ruido. Por eso que va a haber gente diciendo, si ser cristiano es como fulanito de tal, prefiero no serlo. ¿Por qué? Porque esa persona lo que está es amplificando puro ruido, aunque diga que está sembrando la palabra de Dios. Fíjense que puede de repente leer la Biblia, estudiar la Biblia, comunicar la Biblia, semilla, pero su testimonio de vida la echa a perder esa semilla. Entonces, la buena semilla debe ir acompañada de un buen testimonio de vida, si no, el sembrador está perdiendo su trabajo, está perdiendo completamente su trabajo. También debe tener presente el sembrador que no en todo terreno donde siembre va a tener éxito. Puede estudiar la semilla, puede preparar, puede sembrar buena semilla, predicar lo correcto, pero el terreno no va a ayudar. Entonces no debe desanimarse el sembrador. El sembrador salió y regó en 4 terrenos, y de los 4 terrenos, ¿cuál fue el que le dio el resultado? Uno solo dio el resultado. De 4, 1 es la proporción ahí. Pero que eso dependa, que ese resultado dependa no de su testimonio de vida, sino que dependa entonces ¿de quién?
del terreno. ¿Se entiende, verdad? Que el resultado, si hay un mal resultado, que no dependa porque la semilla sea mala. Que no dependa porque el testimonio de vida sea mala, sino que si no se dio, sea porque el terreno no estaba apto para esa semilla, para cultivar esa semilla. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. ¿Podrá existir alguien con mejor testimonio de vida? Nadie tiene mejor testimonio de vida que Jesús. Y sembró en un corazón como el de ¿quién? Como el de Judas Iscariote. ¿Y cuál fue el resultado? No hubo fruto ahí. Entonces Jesús sembró buena semilla, Jesús dio buen testimonio de vida, pero el terreno donde cayó la semilla no era nada bueno. Entonces tenemos una responsabilidad. El sembrador tiene la responsabilidad, pero también el que escucha el terreno tiene la responsabilidad. Acuérdense que el que escucha es el terreno. Y Jesús sembró y siembra en el corazón, en un corazón como el nuestro. Y uno puede meditar y reflexionar y decir, ¿estaré dando el resultado de Judas o estaré dando el resultado de Pedro, que vamos a estudiarlo un poquito más adelante? La semilla, ahora pongámonos en el lugar de la semilla. La semilla es la palabra de Dios, según Lucas capítulo 8, versículo 11, cuando el Señor interpreta la parábola del sembrador, pero en Lucas. El sembrador debe tener la certeza de sembrar este tipo de semilla, como dijimos hace un momento. Existe la semilla transgénica. ¿Cuál es la semilla transgénica? ¿Usted ha escuchado de esos productos transgénicos que le dicen a la gente no coma productos transgénicos? ¿Y en el mercado qué es lo que nos venden? Productos transgénicos. ¿Qué son los productos transgénicos? Los que se derivan de esa famosa semilla transgénica. Es una semilla que es adulterada. La semilla adulterada es aquella que pervierte el evangelio. Gálatas 1, 6 al 10, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren adulterar el evangelio de Cristo. Un evangelio pervertido, un evangelio adulterado no va a producir el fruto. Eso es una semilla transgénica, espiritual. Una palabra, un sermón, una prédica, una invitación a salvación que no incluya la obediencia al evangelio, semilla transgénica. Porque Cristo dijo muy bien, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que predicar que el ser humano es pecador, que Dios envió a su Hijo a resolver esa situación, muriendo, siendo sepultado y resucitando, y que por medio de la obediencia de ese evangelio, en las aguas del bautismo, la persona recibe el perdón de los pecados. Esa es la semilla buena que dicta la Biblia. Semilla que no predica eso es una semilla transgénica, una semilla adulterada. Y lamentablemente entonces está sembrando una semilla que no es. Y una semilla transgénica, hermanos, es la que el terreno espiritual transforma. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues que yo puedo sembrar en José la buena semilla y él en su terreno espiritual la transforma en semilla transgénica. ¿Por qué? Porque no da fruto. Porque no va a dar fruto. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Cómo la hace transgénica? Pablo le dice a Timoteo, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, mire Timoteo, usted me ha oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, Timoteo, usted tiene que enseñar estas verdades, usted tiene que ser multiplicador de lo que yo le estoy diciendo
a otra persona digna de confianza que estén capacitadas para transmitirla también a otros. En pocas palabras, Timoteo, yo estoy sembrando en ti, tú tienes que sembrar en este, y este tiene que sembrar en este, y este tiene que sembrar en este, y así seguirse multiplicando. Pero ¿qué pasa? Si yo siembro en Timoteo, y Timoteo no multiplica, ¿en qué está convirtiendo Timoteo esa semilla? En una semilla que no reproduce. ¿Se va entendiendo, verdad? Ahora bien, no siendo multiplicador del mensaje, puedo transformar mi terreno espiritual en un terreno donde se siembra semilla transgénica. No la hace transgénica el sembrador original, él no la hace transgénica. Pablo cumplió predicándole a Timoteo. Si Timoteo no se hubiese multiplicado, Timoteo la hace transgénica. La hace transgénica el receptor, pues no la reproduce. Es semilla que da fruto sin semilla y es un fruto transgénico. Entonces, el sembrador tiene su responsabilidad, la semilla tiene su responsabilidad. El fruto transgénico no es el que Dios quiere. Ahora ocupémonos del primer terreno. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Ahora vamos a ver la responsabilidad de los que escuchan, del terreno. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Eso lo dice Marcos 4:4 y la interpretación del Señor es: estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces estamos hablando de terrenos, de corazones duros por diferentes motivos. Es un terreno duro, es del tipo de terreno que todo el mundo pisa. Es como cuando usted va por esos sembradíos y siempre hay un caminito y ese caminito por donde la gente pasa y ahí nunca va a entrar una semilla porque ese es el terreno que todo el mundo pisa. Y así nos vamos a encontrar con gente que todo el mundo pisa. Gente con una experiencia de vida, con la familia, los amigos, han pisoteado tanto ese corazón, porque estamos hablando del corazón de la persona, estamos hablando de la persona en sí. Han pisoteado tanto ese corazón que ya no hay cabida para una buena semilla. ¿Saben lo que me gusta de la parábola de Jesús? Es que aunque toma como ejemplo eventos físicos, y aunque en el evento físico es difícil que cambie, en el espiritual la idea es que se pueda cambiar. Y si hay gente que ha tenido una experiencia de vida dura, que ha sido pisoteado, bien sea por la familia, por los amigos, donde es difícil que una buena semilla penetre en ese terreno. Pero hay gente que quiere superar eso. Hay gente que en verdad quiere cambiar eso. Hay gente que dice, yo no quiero seguir siendo heredero de las maldiciones que vienen atrás. Yo quiero cortar ya con esto. No que porque mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo fueron así, mi padre fue así, yo también tengo que ser así. Ese corazón duro la gente la quiere dejar a un lado. La gente dice encima de eso, aunque intente cambiar, aunque la persona se dispone a escuchar la palabra de Dios y quiere hacer lo que Él dice, porque hay gente con un corazón duro pero que dice yo quiero. Hay algo dentro de sí que no se lo permite. Y según la parábola, ¿quién es? Según la parábola es el diablo. Jesús dice que es el diablo el que toma el papel de esas aves y arrebata la semilla de ese corazón. Entonces, la persona que está en esta situación, y si nos ponemos en el lugar de la persona que está en esta situación, es una situación bien difícil, bien difícil. Y a veces uno va a predicarle a la gente y uno dice, es que la gente no quiere. No es que no quiera, sino que es bien difícil para ellos poder abrir ese terreno y que sea fértil a una buena semilla, pero quieren hacerlo. Pero tienen que luchar grandemente ¿contra quién? Contra el diablo. Tienen que saber que su lucha es contra el diablo. El punto es que debemos aprender a reconocer las artimañas del diablo y no permitir que lo siga haciendo. Y para eso Jesús nos da una solución. Jesús dice
interpretándola en Mateo 13, 19, Jesús dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero fíjense lo que está diciendo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. O sea, oye la palabra pero no la escucha, no puede prestar atención. Entonces, ¿cuál es la solución? Prestar atención, es un proceso mental. Si uno quiere escuchar la palabra de Dios, es un proceso mental. Yo puedo estar aquí en este salón simplemente oyendo, pero no escuchando. Es la realidad. Puedo estar oyendo, pero no escuchando, porque es un proceso mental. Y el que quiere superar y hacer que su corazón se transforme de un corazón duro a un corazón fértil, tiene que poner de su parte. Tiene que decir: yo quiero entender. Porque oye, viene el diablo y se lleva el sonido, arrebata lo que ha sembrado en su corazón. Este tipo de terreno oye la palabra pero no la entiende, es decir, oye pero no escucha. Recuerden, oír, bueno, ya lo que acabo de decir, oír es la opción de percibir los sonidos con el oído y escuchar es la acción de prestar atención con lo que se oye, un proceso mental. Las personas que representamos a este terreno necesitamos poner un extra y prestar atención, realizar ese esfuerzo mental que nos permita escuchar para poder entender. Lo necesitamos hacer. De nada vale estar aquí presente si no estoy dispuesto a hacer ese esfuerzo mental. Y si sigo sin entender que es la razón por la cual el diablo arrebata la palabra, entonces ¿qué tengo que hacer? Debo preguntar. El que no entiende, ¿qué tiene que hacer? Preguntar. Debo preguntar. No puedo salir sin escuchar. No puedo salir sin entender lo que Dios quiere transmitir. Porque si no, lo que vine fue a perder el tiempo. O a cumplir simplemente con un compromiso. ¿Con quién? No sé, porque el compromiso es con Dios. Preguntar: no entendí esto, explíqueme mejor esto. ¿Por qué? Porque quiero ponerle atención a lo que Dios quiere transmitir. Y quiero que en ese terreno germine una buena semilla. La semilla no entra por lo duro del corazón. Y en muchas ocasiones esto es producto también del engaño del pecado. El engaño del pecado. ¿Cómo puede engañar el pecado? Miren lo que dice Hebreo. Hebreo dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Y si usted pone a meditar y a reflexionar sobre esa palabra, ¿cómo puede engañar el pecado si uno sabe cuándo algo es pecado? Si uno no supiera que es pecado y cae, pues lo engañó el pecado. Pero si usted sabe que es pecado y cae, usted no fue engañado por el pecado. ¿Entienden esta parte? ¿Están escuchando? Si el pecado, usted sabe que es pecado, si usted sabe que robarse este frasco es pecado y usted se lo roba, usted no está siendo engañado por el pecado, porque usted sabe que es pecado. Ahora, si usted se roba este frasco sin saber que es pecado, siendo pecado, lo está engañando. Vamos a explicar de otra manera. ¿Cómo nos engaña el pecado? Haciéndonos creer que el pecado no es tal. Haciéndonos creer que el pecado no es tal. No, eso no es pecado. Eso es pecado para ti, pero para mí no. Pero Dios es el que dictamina cuando algo es pecado o cuando no. Dios es el que dice cuando algo es bueno y cuando algo es malo. No es el hombre. No es la opinión del hombre.
Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Y el propósito del diablo para quitar la palabra es para que no crean y se salven. No es para darnos mala vida aquí. Al contrario, en muchas ocasiones da muy buena vida aquí. El propósito del diablo es para que quitar la palabra que se siembra en ese terreno, en ese corazón, para que no crean, para que sean incrédulos y entonces la persona se pueda salvar. Porque el diablo sabe que la fe obediente es la fe que salva. Y la fe que no obedece es como si no tuviera fe. Y el diablo no quiere que la gente se salve. Este es el propósito del diablo, engañarnos, no creer para que no nos salvemos. Y esto nos lleva entonces al segundo terreno. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. La interpretación del Señor. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Marcos 4, 16 al 17. Contrario al del primer terreno, que la recibía con un corazón endurecido por la vida y por el pecado, este en cambio la recibe con gozo. Pasamos al menos una primera capa. Ya no quedó prensada ahí en la piedra, sino ya avanzó un poquito de capa. La recibimos con gozo, pero cuando empiezan a salir las raíces, se encuentran con duras piedras que no nos permite enraizarnos. No nos permite enraizarnos. Y entonces, en vez de ir hacia abajo, trata de salir a flote, pero no va a poder hacerlo. Esas piedras de tropiezo, según el Señor Jesús, son las pruebas, son la persecución por causa de la palabra, las aflicciones que se derivan de querer hacer las cosas bien para agradar a Dios. Hay cosas que hay un momento que uno quiere hacer las cosas bien, pero no puede. Uno quiere hacer las cosas bien para agradar a Dios, pero se presentan situaciones que lo afligen a uno. Y esas aflicciones derivan en esos tropiezos. Por ejemplo, la secretaria que ya no puede mentir. Este es un problema muy común. Y no solamente en secretarias, sino en muchas ocasiones. Dígale que no estoy. No, yo no puedo decir eso. No puedo mentir. No hay mentira blanca, negra ni rosada. Mentira es mentira. No se puede mentir. Si yo quiero agradar a Dios, no puedo mentir. El estudiante que ya no se puede copiar. Aquel estudiante que era un ducho ahí haciendo las chuletas. O se me cayó la cédula de repente. ¿Verdad? Haciendo ahí para copiarse y ahora no puede porque con eso no agrada a Dios. El bullying espiritual en el ambiente donde nos movemos, el trabajo, los estudios, la comunidad. Ay, no, porque si no me persiguen. Se están burlando de mí porque me voy a sentar a comer y voy a orar porque el cristiano tiene que orar cuando come y entonces no puedo orar porque de una vez todo el mundo se va a burlar de mí. Esas son cosas que, mire, van alejándonos a uno. Son aflicciones, pruebas, piedras. Cristianos que ya no se pueden obtener ganancias deshonestas si queremos agradar a Dios. Venía de una vida donde estaba acostumbrado a obtener ganancias no deshonestas para el mundo, pero sí deshonestas para Dios, y ya no puede hacerlo si quiere agradar a Dios. No es si quiere agradar al hombre, si quiere agradar a Dios. El tener que dejar ciertas cosas que son precisamente las piedras que no me permiten crecer, que no me permiten enraizarme. Y fíjense esto, hermanos, estos tipos de rocas, piedras, me afligen cuando quiero dejarlas. Pero eso es un loop, una retroalimentación. Debo alejarme de ellas porque son tropiezos en mi crecimiento, pero a su vez el alejarme me produce aflicción. Quiero alejarme de este frasco porque este frasco no me permite crecer,
Pero a su vez, el alejarme me produce aflicción. Y entonces estoy así, en un círculo, en un loop, en una retroalimentación. Me alejo, ay, mejor no porque lo quiero. No, pero me hace mal. No, mejor no porque lo quiero, porque me hace mal. Y así va uno dejándolo crecer poco a poco. Quiero dejarlas sin tener que dejarlas. A todos nos ha pasado esto. Quiero dejarlas sin tener que dejarlas. Pero como veo que no puedo, decido por estas últimas y entonces me alejo de Dios. Como no puedo dejarlas, tomo la decisión de alejarme de Dios. Esto trae la misma consecuencia que la del primer terreno. El diablo se sale con la suya para que no crea y me salve. Si me alejo de Dios, no voy a ser salvo. Pero hay quienes deciden dejarlas e intentar vivir con ellas. Esto pasa muy a menudo. Esto nos pasa muy a menudo. Ok, voy a vivir con ella. No la voy a dejar, voy a vivir con ella y voy a tratar de llevar un cristianismo y vivir con las piedritas que son tropiezos para mí. Esto nos pasa a la mayoría. Este es el tercer terreno. Este es el tercer terreno y el terreno más común. Decido no dejarlas e intento vivir con ellos. Y esto nos lleva al tercer terreno. Este tercer terreno es importantísimo. El tercer terreno, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La interpretación que da Cristo es: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pongan bastante atención a este tercer terreno, porque en este tercer terreno estamos la mayoría. Pongan atención, escuchen. Los del terreno anterior, los del segundo terreno, decidieron apartarse, alejarse de Dios, dejaron que el diablo se saliera con la suya. Pero muchos la dejaron crecer en paralelo. Pero los de este terreno son la continuación de ese segundo, de lo del segundo que decidieron dejar crecer, vivir una vida paralela. Pero los de este terreno decidieron seguir y espiritualmente permitieron que esas piedras les sirviesen de abono al tropiezo. Estamos hablando de un terreno espiritual. Cristo habla de un terreno físico para darnos una enseñanza espiritual. En el terreno espiritual, esas piedras que no nos permitían crecer para dar semilla buena, se convirtieron en abono para dejar crecer una matica que iba a terminar ahogando a la otra mata. ¿La entienden? En ese corazón crecieron dos plantas. La planta buena, la que iba a dar el fruto, y creció la planta mala, la que la Biblia habla, los espinos, la mata de espinos. La planta buena fue regada con abono bueno, pero la planta mala, las piedras que servían de tropiezo, sirvieron de abono. ¿Qué pasa? Aquellas cosas que debimos haber dejado en el segundo terreno. Por eso es que, mire, el que esté en el segundo terreno, déjela. No la deje crecer, déjela. No permita que crezca, porque va a terminar ahogándolo. El que esté en el segundo terreno, decídalo. Voy a dejar esto, aunque me duela, aunque el jefe me diga que tengo que mentir, pues dejaré el trabajo. Aunque salga raspado en el examen por no haber estudiado, pero no me voy a copiar. Y cada uno de los ejemplos que pusimos. Y muchos más ejemplos que hay. Aquellas cosas que debimos haber dejado, las dejamos crecer. Al punto que no son solo tropiezos, sino que están ahogando lo poco que hemos crecido. Lo poco que creció la otra matica, esta lo está haciendo es ahogarla, ahogarla.
Por esa razón, muchos ya no están. Por esa razón muchos ya no están. Y dentro de un tiempo, hermanos, si nosotros no tomamos los correctivos necesarios, tampoco vamos a estar. Tampoco vamos a estar. Porque no se puede estar, eso de vivir una vida paralela, tarde o temprano, lo que dejamos crecer, que no estaba bien, va a terminar matándonos, va a terminar ahogándonos. Por eso es que hoy día hay predicadores, maestros, ancianos, maestros de clase de niños, coordinadoras de damas, de varones, aún apóstoles como Judas, que no lograron llegar. Y no por la semilla, sino por un corazón que pensó que podía dejar crecer ambas cosas sin que hubiese consecuencias. Pero si ese hombre estudiaba la palabra de Dios y era tremendo predicador, ya no está. ¿Por qué? Porque la vida paralela lo ahogó. Pero si ella era tremenda, tenía un don para maestra de niña, de niño, de la escuela bíblica, ¿por qué no está? Porque la otra plantica la terminó de ahogar. Ancianos, hermanos, obispos, ahogados. Obispo, imagínense, el madurez espiritual para que fuera nombrado obispo y termina ahogado. Porque mata que no matemos, y suena redundante, mata que no matemos, que no es redundante, plantas malas, espinos que no decidamos matar, nos va a terminar matando a cada uno de nosotros. Eso es, escríbalo, lo dice el Señor Jesús. La solución está en que las terminemos de cortar, no podar. Hay gente que lo que hace es podar. Y cuando uno poda, ¿qué hace? Ay, no, yo lo podo. No, no lo podo, córtelo de raíz. Fúchile, quémelo. La solución está en que la terminemos de cortar, porque de otra manera no vamos a poder llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Aún tengo cosas en mi vida que ahogan la planta que Dios ha dispuesto para que dé fruto. Y de seguro usted también lo tiene. Por eso no crecemos, por eso no damos fruto. Por eso no damos fruto. El fruto no es, ay, qué buena enseñanza da. El fruto no es, ay, qué mujer tan pila con las actividades de la iglesia. El fruto no es ese. El fruto es el testimonio de vida que usted dé delante de todos. Hay gente que no es buena dando clases, pero son excelentes cristianos. Hay gente que no tiene el don para dedicarle a los niños, pero son excelentes maestros de vida. No que porque uno lo ve aquí, no, ya acabamos de escribirlo. Judas estuvo con Jesús. Debemos examinarnos y corregir lo que haya que corregir. Y si al del segundo terreno le afligía cortar con esas cosas, cuando estaban chiquiticas todavía, al del tercer terreno le va a doler mucho más, pues la dejó crecer, la dejó formar parte de su vida, y tarde o temprano nos matará si no la aniquilamos primero. Anótenlo. Lo más triste es que los que estamos en este tercer terreno creemos que vamos bien. Tal vez por los años que tenemos en la iglesia o porque hemos logrado superar adversidades que no son las que estoy criando para que me maten. No, yo tengo 31 años en la iglesia, yo voy bien, pero la otra plantica también tiene 31 años creciendo. Cada uno de nosotros se conoce a sí mismo y Dios también nos conoce. Sentémonos entonces a hablar con Dios y veamos cómo podemos trabajar en ello. Señor, ¿cómo puedo hacer para matar esta mata que tarde o temprano va a terminar ahogándome? Porque puede ser que ahorita no lo esté ahogando. Puede ser que usted ahorita se sienta tranquila con las dos. Le ha hecho agüita una mañana y a la otra en la tarde.
pero tarde o temprano, anótelo, no va a funcionar. No va a funcionar. Y el cuarto terreno, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. La interpretación: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Pero Lucas dice algo interesante: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Wow, Jesús diciendo: estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, escucharon y dan fruto con perseverancia. Este terreno, hermanos, representa a la persona que oyó y ¿qué? Y escuchó. Oyó y escuchó la palabra de Dios, que hizo el esfuerzo físico y mental para que la semilla llegara hasta esa tierra fértil. Quiso que creciera. El terreno donde Dios puede trabajar. Eso es lo más maravilloso. Que Dios llame a este tipo de corazones buenos y rectos que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Que Dios dice: en este corazón yo puedo trabajar. En este corazón yo puedo sembrar, porque estoy seguro que ahí va a germinar buena semilla. ¿Habrán esos corazones? Claro que los hay. ¿Es esto algo inalcanzable? No es inalcanzable. Ni tampoco es del nivel de una sociedad secreta. Tampoco. Como lo quisieron hacer los gnósticos al principio. Han habido hombres y mujeres que han alcanzado estos terrenos, y nosotros podemos lograrlo. Aparte que ya lo hemos tenido y los tenemos entre nosotros. Usted puede ser ese terreno. O tal vez usted es ese terreno. Entonces tiene que ayudarlos. Y nosotros tenemos que reconocerlos, tenemos que apoyarlos, animarlos a que se mantengan como tierra fértil. Porque también son atacados por Satanás. También son atacados por Satanás. Y otra vez, si viene Satanás y arrebata la palabra, ese terreno fértil se va a convertir en un terreno duro. El apóstol Pedro es el ejemplo bíblico de una persona que pasó por cada uno de los terrenos. Pedro pasó por cada uno de los terrenos. Pedro, en primera instancia, un terreno duro, como su propio nombre. Pedro, piedra, lleno de arrogancia, era un sabelotodo, que ni siquiera en primera instancia permitió que el Señor le lavara los pies, y había estado con Cristo 3 años aprendiendo de Él. Había estado oyendo, pero nunca había escuchado. Hasta que Cristo le dijo: si usted no se deja lavar los pies, no va a formar parte conmigo. Ahí sí escuchó. No, Señor, no solo los pies, sino también hasta la cabeza, si usted quiere. Ahí sí escuchó. Pero qué tipo tan arrogante era ese Pedro. Un tipo que llegó y dijo, era una persona tan pedante que no le importó para nada decir delante de los demás que él daría su vida por Jesús, aunque los otros no lo hicieran. Y lo estudiamos un miércoles pasado. Estaban todos reunidos. Jesús le dijo: esta noche se van a escandalizar de mí, porque está escrito: heriré al pastor y dispersaré a su rebaño. Y Pedro de una vez: Señor, eso nunca acontecerá en mí, porque estoy dispuesto a morir contigo y a ir a la cárcel e ir a donde sea, y delante de todos. Y como 2 o 3 horas más tarde, estaba negándolo. Pero luego fue una persona que tuvo que desarraigarse de todas las cosas que lo estaban ahogando, tragarse su orgullo y tener que confesar delante de todos que verdaderamente amaba al Señor, no como él pensaba, sino como Dios quería. Ese era Pedro, un hombre cuyo terreno espiritual cambió y que pudo ser usado por el Señor. Nosotros también podemos ser así. ¿Qué terreno somos? ¿O en qué terreno estamos? Lo bueno de las parábolas, como dije hace rato, es que son enseñanzas espirituales sacadas de un evento físico, real, rutinario.
Y aunque un terreno duro para convertirse en terreno fértil debe pasar por mucho trabajo, en lo espiritual tiene la ayuda del Espíritu Santo que lo va a guiar. Y eso es lo importante. En la vida todos pasamos de una u otra forma por todos los terrenos. Lo importante es tener la mirada puesta en que el único que vale la pena quedarse es en el cuarto. Es el único que vale la pena quedarse. Y estando en el cuarto, ayudar a otros a que puedan limpiar sus terrenos sin dejar de permitir que el Señor Jesús y su Espíritu Santo siga trabajando en el nuestro. En el nuestro. ¿Qué terreno somos? Cada uno de nosotros lo sabemos. Pero luchemos para llegar al cuarto. Amén. Que Dios le bendiga.